Entonces, miren, me traje esta presentación que se llama Sismos. Este corresponde al tema 6.1 y es un tema muy importante desde el punto de vista del estudio de el origen de los sismos, las aplicaciones que pudiera tener esto en sus carreras de ingeniería civil, ¿verdad? Porque si diseñamos correctamente una obra de ingeniería, pues vamos a estar en condiciones de garantizar un poco la seguridad, cuando menos una mínima seguridad, ¿verdad? Claro, si estamos del lado de una obra bien realizada y una obra pues de gran importancia, pues se va a cuidar mucho la estabilidad y garantizar que cumpla con reglamento, ¿no? Tristemente, pues esto no siempre ocurre. Algunas obras de ingeniería fallan en el curso de un movimiento sísmico y obras recientes, me refiero a edificaciones en la Ciudad de México que no cumplen la normatividad y en 2017 colapsan o se tienen que demoler porque no cumplen las especificaciones. Y lo que sorprende es que son edificios de reciente manufactura, ¿no? Por decirlo así. Bueno, vamos a ver entonces qué son los sismos. Eh, bueno, dentro de este tema, entonces tenemos que empezar a ver las causas, las características y los impactos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que empezar por definir, pues usualmente, qué es un sismo, ¿verdad? Entonces, sismo, temblor o terremoto son términos usuales para referirse a estos movimientos de la corteza terrestre. Sin embargo, técnicamente hablando, el nombre de sismo es el más utilizado, ¿sí? Y aquí entre paréntesis, terremoto se refiere a sismos de grandes dimensiones. Bueno, los sismos se originan en el interior de la Tierra y se propagan por ella en todas direcciones en forma de ondas. Y bueno, vamos a ver las causas y los impactos que todo esto tiene. Pues vean ahí la ilustración, bueno, la fotografía, donde tristemente pues colapsan edificios enteros, ¿no? En el Valle de México. Las causas, vamos a ver la causa esencial de un terremoto, de un sismo. Tiene que ver con la tectónica de placas que vimos en un tema anterior, ¿verdad? Aunque la interacción de placas tectónicas es la principal causa de los sismos, pues no es la única. Vamos a ver que hay pues otras condicionantes para que se genere un sismo. Desde luego, los más importantes sí son los tectónicos, ¿vale? Entonces, cualquier proceso que pueda lograr grandes concentraciones de energía en las rocas puede generar sismos, cuyo tamaño va a depender, entre otros factores, de qué tan grande sea la zona de concentración del esfuerzo. Las causas más generales se pueden enumerar según su orden de importancia en las siguientes. Vean que los sismos por tectónica son los principales, están hasta arriba, ¿no? Entonces, por causa tectónica, pues son los sismos que se originan por desplazamiento de las placas tectónicas que conforman la corteza. Afectan grandes extensiones y es la causa que pues genera más sismos, ¿no? Luego viene otro rubro que es aquellos que son causados por actividad volcánica. Pues es poco frecuente, perdón. Cuando la erupción es violenta, pues va a generar grandes sacudidas que afectan sobre todo a los lugares más cercanos. Pero a pesar de ello, su campo de acción es reducido en comparación con los de origen tectónico. Es decir, ante las explosiones del Popo o del volcán de fuego allá en Colima, pues se ha visto que hay sismicidad local, ¿sí? Cuando revienta el trancazo de una explosión, pues se generan ondas sísmicas, ¿no? La otra causa de los sismos es el hundimiento, ¿sí? Cuando al interior de la corteza pues, se ha producido la acción erosiva de las aguas subterráneas
¿qué es lo que va dejando? Es un hueco, ¿no? Un vacío, el cual termina por ceder ante el paso de ante el peso, perdón, de la parte superior. Y esta caída es la que genera vibraciones conocidas como sismos. El siguiente caso, la causa de los sismos es el deslizamiento. El propio peso de las montañas es una fuerza enorme que tiende a aplanarlas y que puede producir sismos al ocasionar deslizamientos a lo largo de fallas, pero generalmente no son de gran magnitud. Vimos el caso tristemente recientemente allá en Guatemala, si no mal recuerdo, pues salió publicado en las noticias como pues una ladera de cerro se viene hacia abajo, desliza y sepulta y se lleva muchísimas viviendas y muchísima gente. Pues son casos lamentables, ¿no? Y todo esto, pues sí, créanme que sí tiene indicadores. Sí se puede alertar a a la población, pues sabiendo leer los signos en el terreno. Así que sí, fíjense que el trabajo de geología de campo sí es muy, pues dijéramos, muy importante porque permite predecir un poco qué es lo que viene. Pero bueno, el siguiente rubro de por qué se causa un sismo es la explosión atómica. Bueno, estas son realizadas por el ser humano y que al parecer tienen una relación con los movimientos sísmicos. Acuérdense que en el tema de las capas de la Tierra, les di a entender que gran parte de las investigaciones que se generaron sobre el interior de la Tierra provenían de las explosiones atómicas realizadas durante pues, el proyecto Manhattan, ¿sale? Para la creación de la primera bomba atómica. Todas estas explosiones servían para poder hacer casi una radiografía pues de las capas de la Tierra, ¿no? Del interior de la Tierra. Entonces vean, aquí en la ilustración tengo lo que se conoce como el llamado foco sísmico, también llamado hipocentro. En la superficie, inmediatamente arriba, en línea recta sí, en la vertical de ese foco está el epicentro. Entonces vamos a ver esto, ¿no? ¿Por qué ocurren los sismos o los temblores? Pues generalmente estas ilustraciones, esta información viene en la internet. Realmente, pues ustedes la pueden aprovechar y todo. Yo me la quise traer acá porque pues sí vi que es una explicación coherente con el conocimiento que yo tengo, por eso se las comparto. Pero todo esto pues está disponible en la red, ¿no? ¿Por qué ocurren los temblores? Pues es una liberación súbita de energía dentro del interior de la Tierra por un reacomodo de esta. Este reacomodo se lleva a cabo mediante el movimiento relativo entre placas tectónicas. Las zonas en donde se lleva a cabo este tipo de movimiento se conocen como fallas geológicas. Y por ejemplo, la falla de San Andrés es uno de los tantos ejemplos que existen en nuestra República Mexicana. No digo que sea la única, ¿eh? O sea, hay muchísimas fallas en todo el territorio nacional. Pero bueno, esta ha tenido fama, ¿no? Hasta con película, ¿no? Bueno, y a los temblores producidos se les conoce como sismos tectónicos. Y vean que ahí en la ilustración pues se ve cómo en este plano de falla, hay una acumulación de energía y una liberación repentina, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se estuvo acumulando por años y años hasta que se liberó en forma de ondas expansivas sísmicas, ¿no? Así es como se producen los sismos. Entonces, cuando se aplican esfuerzos sobre una roca, esta dependiendo del tipo de la misma y de las condiciones ambientales de temperatura y presión, se va a comportar en forma más o menos elástica o plástica. Y vamos a ver entonces estas propiedades, ¿no? La elasticidad, pues es una propiedad de los sólidos
y significa que luego de haber sido un cuerpo deformado por una fuerza aplicada, este puede retornar a su forma original cuando la fuerza ya no está presente. Ejemplo, un resorte, ¿no? Tú dijéramos, lo cierras, lo juntas, el resortito, y una vez que tú ya dejas el resorte en paz, pues vuelve a recuperar el resorte su forma original. Las leyes de Hooke y todo esto, pues intervinieron para el estudio de la elasticidad de los cuerpos, ¿no? Entonces, si la tensión que se aplica por un periodo prolongado de tiempo, la deformación pues va a ser permanente. Y entonces aquí el material, en vez de ser elástico, pues va a fluir plásticamente. Es decir, ya su deformación es permanente. Aunque dejáramos de aplicar la fuerza, ejemplo, un tenedor de su casa, una cuchara de esas de metal, vayan por una y si quieren hacer el ejercicio, pero bueno, adiós cuchara, ¿no? La van a tener que, en algunos casos, hasta tirar, ¿no? Pero bueno, pueden doblarlo y ustedes díganme si después de doblado, este recupera su forma original, ¿verdad que ya no? O sea, se queda permanentemente deformado. Esto quiere decir que el material fluyó y tiene una deformación plástica. Así se le conoce. Es un material plástico, no elástico, como el resorte. El resorte lo podemos estirar un poquito y luego soltarlo y entonces recupera su forma original. O abatirlo y luego dejar de aplicar la fuerza y recupera su forma original. No en el caso de los materiales metálicos como este caso, ¿no? Del tenedor o la cuchara que doblamos y pues se queda permanentemente doblado, ¿no? Y entonces es un comportamiento plástico. Bueno, aquí los diferentes estilos de la tectónica de placas respecto a los límites que dibujaron ustedes, ¿no? Bueno, que así es como quería que realmente los dibujaran, pero bueno, hicieron más o menos el intento. Algunos no se parecían en nada absolutamente, pero bueno, tenían la idea, por lo menos de los vectores para dónde iban. Entonces vean que hay diferentes bloquecitos que ilustran para dónde van los vectores y qué se generan, ¿no? Entonces en fronteras convergentes, pues es obvio que en el choque, en el encuentro de esas dos placas, una se hunde debajo de la otra. Se genera la subducción. En fronteras de transformación, simplemente es un deslizamiento entre las dos cortezas. Esto genera sismos, ¿no? No solamente deslizan y ya, o se hace la subducción y ya. No, el fenómeno relacionado es el sismo o los volcanes en un momento dado. El otro estilo es la frontera divergente, es decir, son fuerzas que desgarran la corteza, la tensionan, y por allí pues está emergiendo corteza oceánica nueva. Así las cosas, jóvenes. Entonces, eh, obviamente en el deslizamiento de placas o en la subducción, pues se acumula bastante energía, ¿verdad? Así que cuando una roca se deforma, acumula en su interior energía elástica de deformación. Si el esfuerzo aplicado es relativamente pequeño, la roca se comporta elásticamente. Mientras que si el esfuerzo aplicado es muy grande, pues va a producir deformación demasiado grande también y llega a romper la roca. Esta ruptura súbita origina una falla. Un plano de falla por donde corre la falla está relativamente libre de esfuerzos, por lo que puede desplazarse, pues dijéramos, con relativa facilidad, aunque no, porque como les digo, la silueta de las placas no es muy suavecita como una hoja de papel, así, ¿no? Muy plana, ¿no? Realmente tiene sinuosidades y rugosidad tal que se puede trabar ahí por años, unos 30 años, y de repente se destraba y genera todo el patrón de ondas sísmicas que conocemos, ¿no? Y que hemos pues tenido que convivir con este fenómeno.
Entonces, este movimiento repentino de grandes masas de roca produce las ondas sísmicas que viajan a través y por la superficie de la Tierra, dando lugar a un sismo. En las zonas de subducción, entonces habíamos visto que el fenómeno relacionado con la subducción, pues son los sismos más profundos, son donde se registran los temblores más profundos. A lo largo de las trincheras generalmente existe una gran cantidad de sismos, como es el caso de nuestra república. Acuérdense que hay un mapamundi de esos del Servicio Sismológico Nacional, donde en el sur de México hay un montón de puntos de sismos todos los días, ¿sí? Entonces ustedes pueden consultar esta página y ver cómo está el sur de México, ¿no? Y por qué hay tantos sismos, tantos puntos de focos sísmicos. Pues porque ahí está la convergencia activa, ¿verdad? ¿De qué? De la placa de Cocos que tenemos al sur de México con el encuentro con nuestra república, ¿no? Ya en la trinchera de Acapulco, todas esas trincheras, fosas de subducción, ahí es donde se está hundiendo, ¿vale? Entonces, estos delimitan una zona que se conoce como zona de Benioff. Las trincheras en sí se asocian a una gran cantidad de sismos y volcanes. Y aquí está la ilustración, ¿no? Para no estar con tanta palabra. Entonces vean que estas son los cortes esquemáticos que ha generado sismología para el caso de numerosas trincheras alrededor del mundo, ¿no? Para el caso de nuestra Ciudad de México, pues se tiene más o menos estos esquemas. Se ha visto que la placa que está acá de este lado izquierdo, la de Cocos, no necesariamente se va luego a pique, sino que tiene este comportamiento, este que se ve aquí en la ilustración del medio, que desciende y luego se va como que en forma paralela casi a la corteza continental y después cae súbitamente. Bueno, toda esta aparición de todos estos focos sísmicos son la silueta de la subducción. Si no tuviéramos ese recurso de esos, de la ubicación de esos puntos, o sea, porque estos se calculan con sistemas computacionales, vamos a ver unos ejemplos nosotros de cómo calcular esos puntitos de los focos sísmicos. Entonces es muy interesante porque, claro, ahora ya existen herramientas computacionales que generan este tipo de, pues de cartografía sismológica, ¿no? O sea, por decirlo así, secciones esquemáticas donde se ve el plano de Benioff tachonado de un montón de puntos, ¿verdad? De sismos. Todos estos son focos sísmicos. Cada puntito de estos corresponde a un sismo, ¿vale? ¿Qué pasa en la zona de subducción? Pues es una pregunta que se han hecho numerosos investigadores, jóvenes que están estudiando, pues se hacen estas preguntas, ¿no? Todo mundo nos la hacemos. ¿Qué pasa en la zona de subducción? Bueno, la placa subducida avanza sin resbalar. La deformación aumenta hasta que los esfuerzos son más grandes que la fricción entre ellas. El contacto entonces se rompe y ambos lados de la ruptura se desplazan, dando lugar a un sismo, permitiendo el avance de las placas. Posteriormente, el contacto entre las placas sana, por decirlo así, se cicatriza la herida esa y de nuevo se empieza el ciclo, ¿no? Comienza de nuevo el ciclo de acumular energía y de deformación y el ciclo entonces se repite constantemente. Entonces aquí tengo el corte esquemático de la famosa placa de Cocos. Imagínense que este fuera el corte de este lado, tenemos la corteza oceánica que corresponde a la placa de Cocos en el sur de México y que de este lado estuviera nuestra República Mexicana. ¿Qué es lo que tendríamos?
Pues la aparición de unas cordilleras volcánicas, ¿no? Aquí. Es decir, actividad volcánica y sísmica por el ingreso de la litosfera oceánica debajo de la corteza continental. En forma paralela a esta fosa, vean que están alineados todos estos volcanes, ¿sí? Y en la silueta de esta subducción vendrían instalados todos y cada uno de los puntos por donde se aparece un sismo. Son como, se les podría nombrar como focos rojos, ¿no? Ahí van prendiendo porque ahí se dispara, ¿no? La energía elástica en forma de ondas elásticas, ondas sísmicas. Eh, para el caso de los estudios y los proyectos de ingeniería civil, pues hay una regionalización sísmica, porque no todas las regiones en el mundo pues, son sísmicas. Vamos a ver que hay algunas que sí y otras que no. Entonces, hay regiones donde la actividad sísmica es casi nula o desconocida, ¿sí? Lo que pone de manifiesto que, pues, que el peligro representado por los volcanes es muy grande en ciertas regiones y casi nulo o insignificante en otras. Entonces, estudiando la distribución de los hipocentros de los distintos terremotos que han tenido lugar a lo largo de la historia, se divide la superficie terrestre en tres zonas a saber. Vamos a verlas. Las llamadas regiones sísmicas, que son zonas activas de la corteza terrestre, muy propensas a sufrir grandes movimientos sísmicos, coinciden con las zonas de impacto o roce de las placas, ¿sí? El caso del deslizamiento cortical o la subducción. Regiones penisísmicas, zonas en las que solo se registran terremotos débiles, de poca intensidad y no con mucha frecuencia. Y luego, por último, las regiones asísmicas, es decir, zonas muy estables de la corteza terrestre en las que raramente se van a registrar terremotos. Sobre todo son regiones muy antiguas de corteza del tipo continental. Entre paréntesis, vean que dice escudos. Y habíamos visto que esos escudos son como estas placas así, que permanecen indeformadas durante el curso de la historia geológica. No se han visto sujetas a deformación de plegamiento, ni se han cortado, ni han aparecido fallas, o sea, son realmente como planchas en la corteza, muy estables, no hay deformación, no hay indicios de fallas ni nada, o sea, ahí tú puedes poner cualquier obra civil y pues, te va a durar toda la vida porque reúne las características de ser una zona donde no hay registros de actividad sísmica, ni volcánica, ni nada, o sea, es muy estable, ¿vale? Pero pues desgraciadamente pues no todo lo podemos construir en esa zona, ¿no? Entonces, para el caso de nuestro México, vean que estamos, nosotros pues tristemente en esa zona en color rojo, ¿no? La zona D nos pega porque, bueno, al norte de la República, al norte, noreste, pues toda esa zona corresponde a la zona A, que es una zona de escasa actividad sísmica, de baja magnitud. Vean que también hacia la península de Yucatán, pues también está ahí, ¿no? Una zona estable. Tú puedes construir ahí cualquier cantidad de obras civiles y no tienes ni problemas de sismicidad ni nada de eso. Luego que viene otro cinturón que rodea a ese cinturón A, este se llama B en color amarillo pálido, pues ya es una región donde la intensidad es intermedia, con pocos sismos y poco frecuentes. Vean que entonces así las cosas. Y luego viene otro cinturón
por decirlo así, paralelo a la trinchera de donde se está hundiendo la placa de Cocos ahí en el territorio sur de México, las zonas C y D, pues ya corresponderían a los sismos muy frecuentes, donde han ocurrido los de mayor magnitud y pues generalmente pues causan mucho daño, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, aunque está dentro del cinturón B, se le identifica, se le clasifica como zona D. ¿Por qué? Pues porque aquí en nuestro Valle de México se amplifica la onda sísmica, ¿sí? Entonces, si un terremoto viene de magnitud 6, pues acá puede amplificarse a 7, ¿no? Etcétera, todo eso. Entonces, como normalmente la Ciudad de México está azotada por actividad sísmica, pues se le cataloga como zona D, de sismos muy frecuentes, ¿sí? de, de altas magnitudes y donde los daños pues son bastante apreciables, ¿no? Entonces, vamos a ver las características de los sismos, ¿no? Porque ya vimos sus causas, ya vimos, pues más o menos la explicación más coherente por tectónica de placas, por qué ocurre un sismo. Ahora vamos a ver entonces, pues los datos que nos interesan como ingenieros, ¿no? Entonces, el punto exacto en donde se origina el sismo se llama foco o hipocentro, ¿sí? Es un lugar debajo de la superficie donde, ¿sí? Pues se va a generar el sismo. Entonces se sitúa debajo de la superficie de la Tierra a unos pocos kilómetros hasta un máximo de 700 kilómetros. El epicentro es la proyección del foco a nivel de tierra. Es decir, si ustedes pudieran ver el hipocentro o foco, pues estaría enterrado. Pero en línea recta hacia arriba estaría el epicentro. Es una proyección hacia arriba de dónde ocurrió exactamente la actividad sísmica, ¿no? Entonces, es un punto en la superficie terrestre situada directamente sobre el foco, donde el sismo alcanza su mayor intensidad. El fallamiento de una roca es causado precisamente por la liberación repentina de esfuerzos, de compresión, de tensión o de cizalla, impuestos al terreno. De esta manera la Tierra es puesta en vibración, y a esta vibración se debe a que las ondas sísmicas se propagan en todas las direcciones. Yo les hablaba de que se han estudiado como si fuera pues una silueta de circunferencias, ¿no? Pero si ya lo vemos desde el punto de vista de las tres direcciones del espacio, el X, el Y y el Z, pues veríamos más bien como una especie de burbuja, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, porque se transmite y se propaga las ondas sísmicas en todas las direcciones del espacio, ¿no? Entonces, hasta que dice, y transmiten la fuerza que se genera en el foco hasta el epicentro en proporción a la intensidad y magnitud de cada sismo. Entonces aquí tengo, vean la ilustración, aquí tengo un plano de falla, ¿sí lo ven? Aquí está. Y este plano de falla da a entender que aquí hay un escarpe de falla que es la silueta del movimiento. Un movimiento de como deslizamiento, ¿verdad? O sea, en la falla normal, esta es la condición que se da. Una falla normal es un salto a favor de la gravedad, ¿sí? Bajo a favor de la gravedad, entonces es una falla normal porque es normal conforme a la gravedad, ¿vale? Porque hay otro caso que es al revés, el bloque sube y entonces ya no veríamos este escarpe de este lado, lo veríamos como que del otro, pero
muy raro porque ves que la pared viene hacia ti, ¿no? En cambio, en esta silueta, pues se ve que está acostado, ¿no? O sea, entonces, los escarpes de falla son evidencias de qué? Del movimiento de bloques de la corteza. Entonces, seguramente aquí a la profundidad está el foco. Este es el foco o hipocentro. Y vean que de forma en línea recta, en la vertical, tengo el epicentro. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando se genera un sismo, pues se genera todo este patrón de ondas compresionales, de ondas sísmicas. Son ondas de naturaleza elástica. ¿Sí? Es como si ustedes de pronto soltaran un resorte, ¿no? Se genera todo este patrón de ondas sísmicas, ¿no? Elásticas, ¿vale? Las diversas ondas sísmicas viajan a diferente velocidad, por lo que llegan al sismógrafo a diferente hora. ¿Sí? Los tiempos de viaje se ilustran como gráficas de tiempo-distancia llamados sismogramas, con lo que se va a poder determinar el epicentro de cualquier sismo. Entonces, esto que ven aquí, que pintó la pluma, pues este es el sismograma, ¿vale? Y bueno, la tectónica en México, pues aquí la ilustro con estas placas tectónicas que pues tenemos para el caso de México, ¿no? Esta es una ilustración igual disponible en las páginas del Servicio Sismológico y normalmente anda por ahí circulando en la red, ¿no? Entonces, vean que en color verde tengo la placa de Norteamérica, que pues es casi todo el territorio mexicano, ¿verdad? Y más, porque abarca Estados Unidos y Canadá. O sea, la placa es muchísimo, muy grande, ¿no? Luego viene la placa del Caribe aquí en el sureste, Centroamérica. Y luego aquí al sur de México tenemos esta placa de Cocos en color café. Y a la izquierda de la República tenemos esta placa de Rivera, ese como pequeño triángulo, ¿verdad? Y luego toda esta placa del Pacífico, que es grandísima, abarca todo el Océano Pacífico, ¿no? Entonces es inmensa, ¿no? Pues en este juego de rompecabezas y en estos movimientos entre cada una de las placas, tenemos sismicidad activa, ¿verdad? Y tenemos fenómenos relacionados como el vulcanismo. Entonces, para que vean ustedes más o menos un esquema de cómo se dan las cosas, pues aquí está esta vista como en 3D, ¿no? Bueno, más o menos. Pero se ve la silueta en azul. Todo esto, pues, es la placa de Cocos que tenemos al sur de México, ¿sale? Y vean que aquí, en toda esta trinchera, toda esta silueta aquí que se ve como sombreada, toda esa es la zona de subducción. En cada movimiento de esta placa que desciende, pues se va a acumular energía, ¿verdad? Se puede acumular por unos 30 años o más y de pronto liberarse en forma de ondas elásticas. Tales son los sismos que se producen acá y que impactan nuestra ciudad aquí a kilómetros y kilómetros de distancia dentro de la República, pero que ustedes dirían, pues la energía debería de ir disminuyendo, ¿sí? Esa es la lógica que nos dice, bueno, acá está lo más fuerte, ¿no? Y seguramente pues, se va atenuando la energía conforme va viajando. Así debería de ser. Pero para el caso de la Ciudad de México, tristemente esto no se cumple. Al contrario, se amplifica. Y se amplifica por las condiciones de terreno que tenemos en la Ciudad de México, que son zonas de depósitos lacustres. Se dan cuenta que todo esto tiene razón de ser, los llamados ambientes sedimentarios, ¿se acuerdan? Dentro de los continentales están los ambientes lacustres. Y nuestra ciudad se asienta exactamente en un lago, en un gran lago, que tiene diferentes depósitos de qué? Pues de limos, arcillas, etcétera,
arenas, todo esto va a parar a esa gran cuenca de la Ciudad de México. Entonces, todos estos depósitos tienen muchísima agua, viéndolo así en un contexto global. ¿Qué quiere decir? Que es una especie como de gel, ¿verdad? Entonces, cuando llega una vibración, pues toda esa masa de los suelos lacustres, pues amplifica la señal. En vez de irse atenuando, cuando llega a nuestra ciudad, se complica, ¿no? Porque como que se ha visto esa amplificación de las ondas sísmicas. Lo han visto los sismólogos, ¿no? En numerosos trabajos que han realizado en el Valle de México. Y bueno, jóvenes, hasta aquí la sesión de hoy. Pues hoy, de esta manera, pues ya empezamos a ver el tema de sismos, que vamos a seguir viendo antes de que nos vayamos a vacaciones, pues es parte del programa, ¿no? Pero bueno, doy paso ahorita a sus inquietudes, preguntas, comentarios, etcétera. Adelante, jóvenes. Yo tengo una duda. Bueno, es que cuando estaba explicando lo de causas, ¿Sí? dijo que el principal era la tectónica de placas, pero también estaba mencionando otro y no alcancé como que a escucharlo bien. Quería ver si me lo podía repetir, Ujú. por Pues favor. hay muchos, fíjate que hay el vulcanismo. Se ha visto que en los centros volcánicos como el Popocatépetl o el volcán de fuego de Colima, cuando hacen explosiones, generan también sismos locales ahí. No son sismos desde luego muy de alta magnitud, pero sí cercano al volcán hay tremores, hay actividad sísmica. Luego la otra, pues los hundimientos. Cuando se empieza a socavar abajo el terreno, pues ¿qué pasa? Que puede colapsar y en esta falla, pues ese movimiento puede generar un patrón de ondas elásticas. El otro caso que vimos es el deslizamiento. Tristemente en Guatemala, pues ahora por el ingreso de numerosos huracanes, perdón, traen muchísima agua. Entonces, los terrenos se debilitan y puede venir el deslizamiento de todo un cerro, ¿no? También cuando se da el deslizamiento, pues seguramente se van a generar vibraciones. Si tú estás ahí cerca, vas a sentir un sismo, eh, lo vas a percibir, o sea, por el deslizamiento del terreno. Y el último caso que vimos fue el de las explosiones nucleares. Cuando se estaban haciendo los preparativos pues de la primera bomba atómica, el proyecto Manhattan detonó una serie de cargas explosivas nucleares, ¿sí? Que incluso pues se aprovecharon también para conocer el interior del planeta. Así es como se conformó, gracias a la sismología, el perfil, eh, la radiografía, por decirlo así, de nuestra Tierra. ¿Sale? Gracias. ¿Alguien más, jóvenes, que tenga alguna curiosidad, comentario, lo que sea? Yo, profe. Adelante. Ajá, mi duda es de que dijo que hay algunos factores que pueden, mm, mm, que con eso se puede predecir cuándo va a haber un sismo, pero ¿cuáles son? Mira, fíjate que haciendo estudios de campo, nosotros, yo he cartografiado zonas donde ya hay zonas sujetas a deslizamiento. ¿Por qué? Porque en la cabecera, es decir, si te vas hasta la parte más alta del cerro, empiezas a ver un sistema alineado de diferentes fracturas y fracturas que ya se les ve cierta apertura, ¿no? De centímetros. Entonces te asomas y hasta puedes echar ahí una piedrecilla o algo y pues no se le ve mucho a qué horas llegó hasta abajo, ¿no? Entonces, ese sistema de agrietamientos muy paralelos entre sí en la cabecera del cerro que se va a deslizar son indicadores, ¿sí? Y nosotros haciendo trabajo de campo, pues hemos alertado a numerosas poblaciones. Yo estuve trabajando para
pues Protección Civil Nacional, y entonces anduve yo haciendo cartografía en los estados de Hidalgo, ¿sí? Acá en el Valle de México, en Coajimalpa, ¿sí? En Iztapalapa, etcétera, demarcaciones que están sujetas a movimientos por deslizamiento de laderas. Entonces sí es muy interesante todo esto. Desde luego es un tema, pues casi que me ocuparía una clase, pero bueno, más o menos así te lo platico, ¿no? Hay indicadores como ese y otros para, pues poder predecir que se viene un deslizamiento, ¿vale? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más tendrá alguna curiosidad, inquietud, lo que sea? Profe, Adelante. quedó la duda de cuando nos mencionó lo de un plano de falla y que este era relativamente libre de esfuerzos. Y pues Ujú, no entendí muy bien eso. ujú. Sí, bueno, es obvio que cuando ya se genera el plano de falla, es decir, en ese plano de falla, pues ya hay una liberación súbita de esfuerzos. Es decir, hay una relajación de esfuerzos. Es como cuando estiras un resorte hasta que lo rompes. Pues ya, en ese momento, ¿qué quiere decir? Hubo ya una disminución de todos los esfuerzos, ¿no? Ya es el crack. Cuando ya llegas al punto máximo de resistencia del material, generas el plano de falla y entonces allí, en ese momento, pues realmente en ese plano de falla ya no existe, ¿sí? Acumulación de energía, sino más bien liberación de energía, ¿vale? ¿Alguien más jóvenes que tuviera alguna duda, algún comentario también es válido? Hasta cómo se sintieron en el examen, no sé, también es bueno saberlo, ¿no? Digo, porque uno desde este lado, pues no sabe uno realmente cuáles son los eventos que pasan o cómo se sienten o qué les pasa de ese lado, ¿no? También es un poco la retroalimentación para el profesor, ¿no? Para sensibilizarnos, porque a lo mejor se pudiera pensar, pues es que el profesor ya se volvió insensible, o sea, y no, estoy abierto también. ¿Cómo sintieron el examen, etcétera? Por mi parte, creo que solamente el hecho de hacer los dibujos y los ejercicios en el tiempo, pues sí, no nos daba tiempo, los hacíamos o terminábamos de redactar las preguntas. Entonces, Ujú, en ese punto, pues sí, como que sí, nos va a poner más ejercicios o vectores, bueno, hacer los dibujitos, ujú. pues sí nos podría ayudar con más tiempo porque mm, pues no nos da tiempo, por más que lo queremos hacer rápido, por los nervios y por todo, pues todo se junta en ese momento. Cierto. Sí, pues fíjate que en atención a eso, en este siguiente examen que viene para enero, pues lo único que les podría yo a lo mejor encargar de dibujo sería las fallas. Entonces vamos a ver 3 estilos de fallas: la falla normal, la falla inversa y las fallas en tijera, ¿no? A lo mejor es todo lo que les pondría a dibujar. De ahí en fuera, pues va a ser un poquito más teoría y práctica, ¿sí? Porque no vamos a descuidar en este último parcial la práctica, que son ejemplitos realmente de la talla que han venido ahorita realizando conmigo. Pues que aparentemente son tan sencillos como hacer una simple multiplicación, ¿no? O sumas y multiplicaciones, o sea, no tiene mayor complicación, excepto en el tema de las conversiones. Muchos, pues ya dijeron, ay, yo lo dejo como nos dijeron, ¿no? Que sí quede en pascales o en kilopascales. Y ya no me meto a ver eso. No, pues realmente el tema es que se habiliten, ¿no? De poder ver si las unidades son consistentes, si cancelando ciertas unidades, ¿no? En la multiplicación,
pues pudiera darte el resultado bien, o qué tal si lo tienes mal. O sea, entonces el tema son las conversiones, ¿no? Entonces cuiden un poco eso. Los resultados nunca son adimensionales, todos llevan sus unidades. Alguno que otro por allí ponía el empuje activo igual a 83.79, solito, el número solo, ¿no? Entonces les ponía, acuérdate de las unidades, ¿eh? ¿En qué? Toneladas por metro. Muchos omitieron eso. O las conversiones que les digo, en presiones litostáticas, pues muchos se les olvidó sumar, por ejemplo, sumar al final todas las presiones y las unidades, porque igual y ni estaban bien. Había que hacer la conversión de la densidad. En vez de toneladas por metro cúbico, pues pasarlo a kilos sobre metro cúbico. En fin, ese tipo de detallitos, pero en general vean ustedes que los ejercicios son muy, muy tranquilos. No tienen que hacer, pues, todo lo que han hecho en álgebra y geometría analítica, ¿no? Eso sí me queda claro que son ecuaciones más, se las ponen muy difíciles, ¿no? En esas materias. Pero aquí en geología, pues tratamos de hacerlo amigable también para que les guste, ¿no? Les guste hacer el trabajo, el cálculo, en fin, que les resulte atractivo también. ¿Alguien más, jóvenes, que tuviera alguna otra duda o comentario que hacer? Adelante. En general, pues vi que más o menos estudiaron las guías, pero créanme que muchos las dejaron de lado, ¿no? No tenían bien el tema de qué es una roca sedimentaria, cómo se clasifica, los ambientes sedimentarios, cuáles son y cuáles son algunos ejemplos, qué estructuras sedimentarias se forman, ¿no? Como la estratificación cruzada o la estratificación paralela o los tipos de sedimentos que hay en cada caso, ¿no? Que si son terrígenos, que si son precipitados químicos, en fin. Bueno, a lo mejor para ustedes no es necesario tanto nivel ¿cómo decirlo? Pues de especialidad, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, comentar cuáles son las estructuras que se vieron en clase, en fin. Esto con el fin de mantenerlos en la dinámica, ¿no? Del aprendizaje. Y se dan cuenta, ese tema de tectónica de placas, pues ahorita ya estamos viendo que vamos a entrar a la aplicación, ¿no? Ya era mucha teoría, pero ahorita ya vamos a ver problemas prácticos, ¿no? Entonces la próxima sesión ya va a ser un poquito más práctica que teórica, ¿vale? Jóvenes, pues si no hubiera ninguna otra situación que atender, nos miramos en la próxima sesión de geología, ¿no? Próximo miércoles. Pues que estén bien, jóvenes, cuídense. Nos vemos en la próxima. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.